Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas. Las mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. Y en ese número, una de las preguntas más frecuentes que recibimos está relacionada con una alteración de la piel. Y estoy hablando de la psoriasis, una enfermedad que implica un trastorno inflamatorio crónico que afecta notablemente en muchos casos la calidad de vida. Por eso vamos a tener la visita en el programa de hoy un especialista para desarrollar este tema, qué lo causa y cómo podemos hacer para tener un tratamiento efectivo. Dentro del noticiero médico quédate, porque uno de los temas que habitualmente hablamos y tratamos en forma transversal en el programa es la alimentación. Y vas a conocer con dos trabajos científicos de evidencia actual el impacto que tienen. Por un lado, en el manejo del sueño y por el otro, en el control de la tensión arterial, sobre todo en pacientes diabéticos. ¿Y tus preguntas quién las responde? Nuestro equipo que vamos a presentar en este momento. ¿Cómo anda? Doctor. Llegó el equipo, Gabriel Lapman, nefrólogo. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que es muy frecuente, que es el síndrome del visitador, mirador de vidrieras. El mirador de vidrieras. El mirador de me vidrieras. quedo, hago como que estoy mirando Sí, ahí la me vidriera. quedo ahí frenado. Para hacer tiempo. Para hacer tiempo. Bueno, hay algo abajo, ¿no? Especialmente a nivel de las arterias de las piernas, que lo llamamos claudicación intermitente. Vamos a hacer un test, vamos a ver cómo venís. Es muy interesante este tema porque mucha gente camina 3 pasitos, descansa, 3 pasitos, descansa. Muy interesante, mucha gente me pidió este tema. Y esto es un llamado de atención. Es algo que nos está marcando una situación donde la consulta nos puede ayudar a generar prevención. Porque esto puede ser un indicador de enfermedad claro, arterial, sí. en este caso arterial periférica, pero que puede estar relacionada a trastornos arteriales a nivel coronario también. Totalmente, sí, sí. Cuando hay patología vascular, siempre hay que evaluar todo el árbol vascular, especialmente el coronario, también el renal, ¿no? Toda la vasculatura, y de esa manera hacer diagnóstico preciso y preventivo. La licenciada Delfina Zimmerman, nuestra Nutri. Migrañas, dolores articulares, falta de conciliación del sueño, urticarias, rinitis, alergias, son un montón de síntomas que muchas veces los vemos por separado, tratamos cada tema individual y en realidad todo puede estar relacionado y venir de algo gastrodigestivo, que es la deficiencia de una enzima. Así que vamos a hacer un semáforo de alimentos que ayudan a mejorar o pueden empeorar estos síntomas y la enzima clave para mejorar esta histaminosis, así llamada. Y es un tema complejo que vamos a tratar de hacerlo fácil y que afecta a muchísima gente. Cerca de 1 de cada 4 tiene algún nivel de deficiencia de esta enzima. Ya sabemos que más del 80% de los dolores de cabeza en mujeres está relacionado a este trastorno. Así que quédate porque vas a conocer de esta deficiencia y vamos a tratar de hacértelo fácil para que lo puedas entender. Es conocimiento nuevo de la ciencia de hoy. Marca registrada, Marcelo Rabinovich. ¿Qué le pasa? A ver. Estamos todos preocupados. ¿Qué anda? No. ¿Qué Voy a hablar de los trastornos de ansiedad y cómo la gente se autodiagnostica a través de las redes. ¿Está bien? Es un tema interesante. Vamos a hablar de los distintos tipos de ansiedades. Espera un momento. ¿Qué le pasa? Me pongo nervioso. Es más, me da vértigo hasta acá arriba. Y esto es preocupante. Pensé que tenía trastornos hormonales. Pensé que tenía trastornos hormonales, Delphi. Pero después me di cuenta que era un tapado. Sí. Me queda bárbaro. Gracias. Sos un showman, Marca. Sos un genio. Sos un tipo innovador. Ojalá mi mujer pensase lo mismo, pero no importa. Genio, Tengo un escuchame desafío. una cosa. Pensamiento lateral, porque nuestras neuronas hay que ejercitarlas. Muy bien. ¿Qué nos propones? Tengo en este momento, ¿cuántas monedas? 6. No. 7. 6. Muy bien. No, 6, lo Seis. Muy bien. Los Seis, estoy probando. Los estoy 6 probando. monedas. 3 y 6 6. monedas en forma de L. Bien. Yo necesito. No. Yo necesito. Me escuchar parece que esto. necesitaba 7. No me boicoteen. Ah, no, el 7 es el número que se forma. Explique. Bien, Tenemos lo que el yo ejercicio de necesito pensamiento. es lo siguiente. Está bien, tengo que mover una sola moneda para que me quede 4 horizontales y 4 verticales. La gran pregunta es, ¿con un solo movimiento te lograr que me queden 4 monedas horizontales y 4 verticales? Con un solo movimiento. ¿Está bien? Yo necesito simplemente con un solo movimiento que me quede la misma cantidad. Vertical y horizontal. Ok. ¿Está bien? Ahí en este momento tenés 4 horizontales, 3 verticales. Exactamente. Cuando Lo que yo necesito presentaste es tenías que 4 haya la misma- verticales
y 3 la misma horizontales. cantidad. Esto lo puede hacer la gente en su casa. Es muy sencillo, obviamente, para la gente que piensa, ¿no? Se puede resolver porque tenés 6 monedas. No. Bien. Gaby, ¿alguna respuesta? No. No. Agregar ¿Hay una trampa? moneda. No se puede agregar ninguna moneda. Es con Hay lo que hay. trampa. Acá Acá en los Chacarita- hinchas de Chacarita que tenemos en el estudio, tenemos hincha de Chacarita, tenemos hincha de Atlanta, Sí, que es sí, un sí. clásico de ¿Lo ADN sacaron? Buena Salud. A ver, Los de acá dice Chacarita que lo dicen sacó que lo el pueden ca- resolver. ¿Seguro? ¿Esta dónde? ¿Acá? No. 3 y y acá me 3 queda. quedan. No, pero acá me No, queda el vacío. funebrero no lo resolvió. No, El Ahí funebrero quedan no. 3 y 3. Después, un día no. voy a traer para la gente de Chacarita. Yo soy muy amigo del ruso Abramovich, que jugó en Chaca. ¿Está bien? Lo voy a traer un día al programa. Bueno, A ver. lo transformamos en un Bueno, programa de a fútbol. ver, dale. ¿qué hacemos? Muy Resolución, sencillo. vamos a resolverlo. No puedo. Muy sencillo. ¿Está bien? Yo sé que vos en tu casa lo resolviste. Tengo miedo que haya trampa. Tomo una, lo pongo acá. Pero ahí Está quedan 3 y 3, bien, Marta. está bien, Ah, está muy bien. Hizo pensamiento lateral. El Está doctor bien, pensamiento sí, lateral. es un genio. Es un genio. Sos único, Marta. Espera, Sos yo un genio. te pido un Sos un favor. genio. Pero No me espera, ¿te agre- puedo decir algo? Dijiste 4 y 4. Y tiene 4 y 4. 4 y 4. 4, 4. Ah, Es un está genio. bien. Sí, está bien. Te Lo pido un favor, resolviste. no me agrandes porque después cometo errores. Es positividad tóxica. Bueno, Ahí no, está. vamos a ver ya el informe sobre psoriasis. La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel que causa inflamación y formación de escamas en la superficie de la piel. Es una condición autoinmune que puede afectar a cualquier parte del cuerpo, pero comúnmente se presenta en las rodillas, los codos, el cuero cabelludo y la espalda. Los síntomas pueden incluir placas rojas y escamosas, picazón y dolor, inflamación y escamas. El tratamiento de la psoriasis depende de la gravedad de la misma y puede incluir cremas y ungüentos tópicos, medicamentos orales, terapia con luz ultravioleta y cambios en el estilo de vida. La psoriasis puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quien la padece. Por eso, buscar ayuda profesional ante la aparición de los primeros síntomas es importante para recibir el tratamiento adecuado. Y tenemos la visita en el piso ADN Buena Salud del doctor Emiliano Baccarini, que es jefe del servicio de dermatología del Hospital Norberto Piacentini. Muchas gracias, Emiliano. Gracias, por estar acá. Milton, por invitarme para hablar de psoriasis. ¿Qué es la psoriasis? ¿Qué es la psoriasis? Bueno, esto fue variando en el tiempo. Hoy sabemos que la psoriasis es una enfermedad inmunomediada, también se la conoce como autoinflamatoria. Antes se creía que era solo una enfermedad de la piel. Hoy se sabe que es una enfermedad sistémica, crónica, que afecta al 2% de la población aproximadamente y que no solo impacta en la piel con las clásicas costras y escamas, para que de una manera coloquial la gente lo entienda, nosotros le llamamos placas eritemato-escamosas, sino que también impacta en otros órganos y tejidos, por ejemplo las articulaciones, el sistema cardiovascular. Los pacientes que tienen psoriasis severa tienen aumentado el riesgo de tener eventos cardiovasculares, por ejemplo. Por eso es muy importante tratar de promover un hábito saludable en estos pacientes para tratar de bajar la carga inflamatoria. Es una enfermedad inmunomediada con una gran carga inflamatoria. Como los trastornos autoinmunes en general tienden a tener algún impacto a nivel sistémico general. Y Doc, ¿qué son los síntomas o las características de las placas que tienen los pacientes que hacen pensar en una psoriasis? Bien, generalmente la psoriasis, históricamente los pacientes la reconocen fácilmente porque son estas lesiones coloradas, eritematosas, con escamas, que generalmente comienzan afectando las zonas de extensión, como pueden ser las rodillas, los codos, pero en realidad es bastante más complejo. Después esas lesiones se generalizan, pueden afectar el cuero cabelludo también, puede haber lesiones de psoriasis en las uñas, pero clásicamente son esas lesiones costrosas, coloradas, que suelen verse en los pacientes, en las personas, en algunas personas, en la zona de los codos, las rodillas, pero también pueden tomar otras partes del cuerpo, ¿no? Le doy lugar a nuestro equipo que se sume con la entrevista y sus preguntas, el doctor Gabriel Lapman. Es muy interesante el tema de psoriasis. Yo veo mucho en el consultorio en general y especialmente en pacientes jóvenes. Me llama la atención, ¿hubo algún incremento en este último tiempo por quizás el estrés y todo lo que estuvo comentando usted? A diferencia de las décadas anteriores, que no era tan frecuente verlo en pacientes tan jóvenes. Sí, en realidad la incidencia
ronda alrededor del 2% de la población. Lo que sí se está viendo es que hay variaciones a veces de mayor severidad de los cuadros. Ahí está, posiblemente, sí. Obviamente la enfermedad tiene una gran carga genética, pero también hay factores ambientales en donde obviamente los hábitos, digamos, las costumbres, la alimentación, la nutrición, tal vez esté impactando de una manera negativa en estos pacientes que tienen la genética para desarrollar las enfermedades inmunomediadas. Obviamente, bueno, Delfina seguramente con el tema de la alimentación lo debe haber desarrollado, estas dietas que a veces son proinflamatorias, que tiene que ver con los ultraprocesados, etcétera, y la falta de hábitos saludables hace que tal vez los cuadros hayan empeorado con el tiempo, ¿no? O sea, se vean formas más severas de psoriasis. He leído algunos reportes que también el omega 3 es muy bueno para los pacientes con psoriasis. Sí, en realidad los nutricionales marcan, porque todas las vitaminas, los nutrientes, juegan un rol como cofactor en toda la parte inmunológica y de mediar y hacer que el sistema inmune funciona de una manera adecuada. En estos pacientes hay un desbalance del sistema inmune que tiene que ver con un aumento de sustancias que nosotros le llamamos interleuquinas, y estas interleuquinas generan inflamación. Esa inflamación incluso se puede medir con estudios de laboratorio como la PCR. Por ejemplo, que es la misma que miden los cardiólogos, ustedes, para medir el riesgo cardiológico. Por eso estos pacientes tienen per se, solamente por tener psoriasis en los cuadros graves, severos, un aumento de la incidencia de tener infarto, por ejemplo, de miocardio, y esto impacta en todo el sistema cardiovascular. Por eso es muy importante que hoy, por suerte, contamos con muchos tratamientos muy innovadores para lograr el control de la enfermedad, no la cura, pero el concepto de control es casi muy cercano al concepto de cura, ¿no? No solo con la desaparición de las lesiones, sino con evitar la progresión, por ejemplo, a daños articulares, pero también con, digamos, disminuir la probabilidad de comorbilidades y eventos cardiovasculares que puedan tener los pacientes. En cuanto a las tasas de diagnóstico, me hablabas que son el 2%. ¿Hay subdiagnóstico de este cuadro? Y lo otro que te agrego, la evolución que tiene, ¿se da por brotes y hay factores que los desencadenan? Muy bien. Sí, es correcto. Con respecto a la evoluciona por brotes, momentos de mayor o menor, digamos, severidad de la afección. Esos brotes pueden tener que ver con factores ambientales, pueden tener que ver con situaciones de estrés, pueden tener que ver también con infecciones. Se sabe y está demostrado que algunas infecciones predisponen a la aparición de brotes, infecciones bacterianas y virales también. Y con respecto a tu otra pregunta... En cuanto al subdiagnóstico, ¿si existe o estamos detectando...? No, se detecta. Lo que puede pasar es que esté subtratada. O sea, casos graves o moderados a severos estén siendo tratados solamente con tratamientos tópicos, con cremas, cuando en realidad ya requieren un tratamiento más integrador, sistémico, digamos, ¿no? ¿Y el enfoque terapéutico logra una remisión del cuadro o se cura o controlás y evitás la aparición de estos brotes y placas? Bien, se logra un control del cuadro casi en muchos de los pacientes casi absoluto. O sea, no solo la desaparición, la remisión de las lesiones en la piel, sino además hay estudios que están marcando que podrían evitar un tratamiento adecuado, instaurado de manera temprana, podría evitar la evolución a cuadros más severos con compromiso en otros sistemas u órganos. Por ejemplo, el compromiso articular. El 40% de los pacientes, entre el 30 y el 40% de los pacientes que tienen psoriasis, terminan desarrollando en el tiempo una artritis psoriásica, o sea, con compromiso articular. Y esta progresión, que a veces tiene que ver con el tiempo, no siempre es lineal, a veces comienzan con compromiso articular y posteriormente la psoriasis, pero lo habitual es que comiencen con la psoriasis cutánea y después desarrollen la parte articular. Entonces, uno, detectándolo precozmente, puede producir cambios para frenar esa evolución a compromisos articulares, por ejemplo. Estamos viendo que desde la psoriasis nos vamos a compromisos articulares, hablamos de la enfermedad cardiovascular, lo emocional, porque esto a nivel estético puede también tener un impacto. Sí, la mayoría de los pacientes refieren, incluso en los periodos del brote, algún vínculo, alguna relación con alguna situación de estrés.
Y por supuesto, los seres humanos somos un todo, en donde por supuesto que un paciente que tiene su afección cutánea no se va a sentir bien, contento, y eso genera toda una situación que nosotros le llamamos a eso disminución en la calidad de vida. Estos pacientes vienen con un deterioro en la calidad de vida que es de manera progresiva, porque llevan años a veces con la enfermedad, que le imposibilita de alguna manera desarrollarse plenamente en sus vidas cotidianas. Emiliano, para cerrar la nota me gustaría que le hables a esa persona que tiene el diagnóstico, que lo lleva transitándolo años en su vida y quizás no está encontrando una solución. Bueno, decirles que la psoriasis al día de hoy se cuenta con un montón de tratamientos sumamente efectivos para lograr el control de la enfermedad, que se acerquen, que consulten a los médicos, a los dermatólogos, porque hoy afortunadamente contamos con un abanico muy amplio de tratamientos que hay que adaptarlo a cada paciente, y el paciente puede vivir, tener una calidad de vida plena y vivir sin lesiones y con un control absoluto de la enfermedad. Se puede lograr eso en la mayoría de ellos. Muchas gracias, doctor Emiliano Baccarini, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Norberto Piacentini. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud, con sus preguntas que las mandan al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. Te quiero leer, te quiero ver. A ver si apareces. Hola, buen día. Soy Karina de Moreno. Yo tengo endometriosis. Me habían operado en 2010 y me sacaron el ovario izquierdo. En 2015 me sacaron el ovario derecho. Y este último tiempo, ya hace 3 años, ya se me sube el colesterol, los triglicéridos. No sé si es por las faltas de vitamina o algo. ¿Qué cosa podría tomar? Estoy tomando fenofibrato y astatinas, y cada tanto, una vez al año o 1 año y medio más o menos, los tengo que volver a tomar porque se vuelve a subir. Y tengo cansancio, dolores en las articulaciones, la cintura. No sé si es falta de vitamina. Pregunté al clínico, me dijo que no hacía falta los estudios de las vitaminas. Así que quería saber qué podría tomar. Muchas gracias, saludos. Gracias por tu pregunta, y varios temas se desprenden de esta pregunta que nos deja la televidente. Por un lado vamos a hablar del colesterol y del perfil lipídico a nivel general. Ella menciona 2 medicamentos. Por un lado, las estatinas, que es la medicación habitual para el control de los niveles de colesterol elevado, sobre todo el colesterol malo, el que aparece en los análisis como LDL, y después menciona los fibratos, el fenofibrato, menciona alguno de ellos, que es sobre todo para el control de los triglicéridos, que es otra fracción que aparece en el análisis, en el perfil del colesterol, y que tenemos que controlarlo muy bien. Ambos son medicamentos nobles que, bien indicados, está perfecto y te van a ayudar a controlarlo. El tema es que estamos encontrando niveles elevados de colesterol, y ese tratamiento que te indican lo tenés que sostener. Sí, hay que sostenerlo. Obviamente no conocemos a la paciente y no podemos hacer una indicación individualizada. Lo que sí sabemos es que está refiriendo a algo que es muy común en las consultas que hacemos diariamente en nuestros consultorios. Cansancio, me faltarán vitaminas, me medirán las vitaminas, y los médicos a veces no actualizan este tema, lamentablemente, ¿no? Porque cada vez veo más, ya mostramos alguna vez en algún programa de ADN Buena Salud, déficit de selenio, déficit de magnesio, déficit de vitamina C, vitamina E, pero hay que medirlo. Todo lo que se puede medir se puede controlar y mejorar. Sí, a veces, y mismo la formación Sí, que totalmente. hemos tenido nosotros, que es una medicina basada en la enfermedad. Exacto. Espero que llegue, espero y trato enfermedades. Y la realidad, lo que estamos sintiendo es un cambio de paradigma, donde la medicina tiene que estar focalizada en el paciente, en la empatía con el otro y en el buscar herramientas que nos ayuden a prevenir y tener una mejor calidad de vida. Nosotros tratamos de, desde el programa, generar ese tipo de mensajes. Y el nivel de vitaminas y minerales es algo que podemos medir, y es una herramienta que nos va a ayudar, en caso de estar alterado, de poder corregirlo. Totalmente, vitamina B12, vitamina D, algo tan frecuente, con tantos estudios diagnósticos clínicos y con facilidad. La verdad es que, mirá, en tu caso iría a buscar un médico que vaya acorde también con tu pensamiento y esta duda puntual que tenés. Creo que ahí vas a lograr encontrar a un médico capacitado que pueda pedirte un panel de vitaminas y minerales, y ahí evaluar el déficit. Muy bien, doctor Gabriel Lappmann. Nos metemos ya en el noticiero médico. Nuevos trabajos vinculan la alimentación, el alimentarse bien, con dormir mejor. Un
Un nuevo estudio citado por Women's Health sostiene que una alimentación rica en vegetales, frutas y carbohidratos complejos no solo aporta beneficios a la salud general, sino que también favorece un descanso más reparador desde el primer día. Este dato es importante ya que según un estudio del Observatorio de Psicología Social de la Universidad de Buenos Aires, el 60% de la población argentina tiene problemas para dormir. Estudios previos ya habían relacionado la nutrición y el descanso con el vínculo del agregado del precursor de serotonina, Activament, un regulador natural del sistema nervioso que ayuda a mejorar el estado de ánimo y la calidad del descanso. Un nuevo estudio que se suma a marcar esto de la importancia del sueño. Sabemos que el dormir mal, en horas y en calidad, termina afectando a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, a nivel hormonal y en el cómo estamos el día siguiente. Totalmente. Nuestra concentración, nuestro estado de ánimo está vinculado al dormir bien. Y ahí la alimentación, evidentemente, tiene un lugar preponderante. Alimentación clave, el pilar en medicina del estilo de vida, descanso. Vos sabés que tiene el mismo nivel el descanso que la alimentación, que el ejercicio, 6 pilares de medicina del estilo de vida para mejorar. Así que lo primero es alimentarse, dar alimentos reales, mejorar la concentración de triptofano en los alimentos, por ejemplo el chocolate amargo, algunas frutas, algunas verduras, también las cosas que nos hacen disfrutar, ¿no? El triptofano es el precursor de la serotonina, que se forma en el intestino, entonces es muy importante dar en nuestra alimentación que sea completa este nutriente, el triptofano. Ahora bien, muchas veces debemos suplementar el triptofano como triptofano purificado. Y esto hay muchos estudios ya, el 5-HTP, así se llama el triptofano purificado, sobre la aplicación de un nutriente que se llama Activament 5-HTP para el descanso reparador, digamos. Lo que estamos haciendo es suplementar una alimentación real en el caso de que el paciente tenga algunos problemas de sueño y quiera mejorar. Hay mucha evidencia de que el triptofano ayuda al descanso reparador, a reducir el estrés, a mejorar el ánimo. Incluso hay estudios del Activament, del nutriente de Activament, quiero que quede claro, que es 5-HTP, que es el triptofano purificado, en revistas de neurología sobre cefaleas, migrañas. Es fundamental el dormir bien. No es algo menor, porque uno a veces lo deja de lado, como dentro de los pilares del estilo de vida quizás es el que menos importancia se le da. Y lo vemos programa tras programa, con trabajos científicos, la importancia que tiene el buen descanso. Y el contar con herramientas, desde la alimentación completa, el aporte de fibra que tiene su impacto, el ejercicio físico, el manejar los horarios, el evitar las pantallas y el agregado nutricional, en este caso de Activament, por ser un precursor de serotonina y en el paso justo intermedio, previo, el que necesita para convertirse directamente a serotonina, es donde vemos realmente los efectos en el descanso y en el estado de ánimo, en el manejo del estado de ánimo. Esos estados de ánimos caídos tienden a tener una mejora notable con el aporte de este nutriente Activament. Sí, muchos estudios revelan, por ejemplo, el Activament por la mañana puede mejorar mucho las distimias, no estamos hablando de depresión, ya eso es otra cosa, pero es una patología. Si no, los problemas en el humor, entonces se puede tomar por la mañana junto, por ejemplo, un nutriente que se llama fenilup, que es fenilalanina, mejora, es otro nutriente basado en la suplementación. Sí, no, ahí estás hablando de la dextrofenilanina, el fenilup es un precursor de neurotransmisores también, que es clave en el estado de ánimo. Ahí lo vemos que tiene un impacto fundamental en esos estados de ánimo caídos antes de entrar en cuadros de diagnóstico de depresión, en los estadios iniciales estamos hablando. Totalmente. Y después por la noche, si tu problema es el descanso, podés sumar el Activament 5-HTP, que viene de 100 miligramos, está totalmente purificado y son las patentes originales aprobadas por ANMAT, junto por ejemplo el magnesio quelatado, que los dos hacen sinergia y ayudan a un descanso reparador, siempre obviamente consultando con tu médico, sacando todas tus dudas, descartando toda patología orgánica, porque hay patologías orgánicas que generan insomnio, y obviamente son suplementos de alta calidad que se consiguen, como todo suplemento de alta calidad, en una farmacia, que obviamente es donde uno puede conseguir un suplemento que tiene evidencia científica. Clarísimo, doctor Lapman. Y ahora nos vamos a un breve corte, pero enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud.
Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. Vamos a hablar de un tema que es mucho más frecuente de lo que se cree. Una intolerancia alimentaria que genera síntomas como dolor de cabeza, hinchazón, picazón y que todo está relacionado a que nos está faltando una enzima. A ver, son síntomas o signos muy frecuentes. El problema es cuando los vamos consultando o abordando, quizás no encontramos la causa. Y bueno, no sé, la migraña genética, las intolerancias digestivas son por síndrome de intestino irritable. A la alergia no sos alérgico a nada, pero sin embargo vos esos signos y esos síntomas los tenés y no hay que acostumbrarnos a sentirnos mal. Hay que ir a buscar las causas y empezar a relacionar los órganos porque somos un todo, no somos órganos aislados y a través de eso poder buscar esto de sentirnos bien, tener buena tolerancia a los alimentos, tener buena energía, no estar con dolores de cabeza. Entonces es importante que sigas indagando y buscando esa causa. Y vamos a hablar mucho de este tema, programa tras programa, de la intolerancia a la histamina o a la deficiencia de DAO, porque es muy frecuente y lo podemos identificar. Hay cosas que podemos hacer desde este programa que te ayuden a vos a poder relacionar esos síntomas que podés llegar a tener con algunos alimentos que son los generadores de ese malestar. Bien, vamos a explicar a las otras personas que hablamos de histaminosis, de la DAO, de esta enzima, qué es y por qué en realidad esta deficiencia, esta relación entre la deficiencia de la enzima y estos signos o síntomas. En realidad, la histamina es un activo, es una molécula presente en varios alimentos que en un ratito vamos a ver en cuáles. Eso, cuando nosotros lo incorporamos, tenemos una enzima que las metaboliza y todo funciona bien, no deberíamos tener síntomas. Esa molécula que está presente en los alimentos también la genera nuestro propio cuerpo. También. Y cumple funciones importantes para nuestro organismo, para nuestro sistema inmune, a nivel neurológico también. Esa molécula, esa sustancia se llama histamina. El problema se da en el exceso. Exacto, no es que la histamina sea mala, no es que esta molécula sea mala. El problema es cuando nuestro organismo no puede metabolizarla. Eso empieza a generar una acumulación de histamina, o sea, histaminosis, y esa histaminosis en los diferentes órganos genera diferentes signos o síntomas, que se pueden presentar uno solo, se pueden presentar dos, se pueden presentar tres de todos estos que mencionamos, ¿sí? Repasemos, migrañas, malestares gastrodigestivos, o sea, constipación o diarreas o hinchazón, cansancio, fatiga extrema, en todo lo que es rinitis, o sea, cuando te agua por la nariz, o alergias, que puede ser tanto en la piel o estornudando mucho. Acá te traje, porque quizás esto es un concepto un poco complicado, mostrarte qué sucede en nuestro cuerpo cuando tenemos esta enzima, o sea, cuando funciona bien y está en grandes cantidades, o cuando, a causa de diferentes factores, ¿por qué? Porque a esto es importante, la DAO, o sea, esta enzima que metaboliza la histamina, trabaja en intestinos. Cualquier cosa que pueda afectar nuestros intestinos, desde una disbiosis, desde un SIBO, mucho toma de medicamentos o algunos otros medicamentos que también inhiben el funcionamiento de la misma, pueden generar la deficiencia. Y ahí es donde aparece esta alerta en signos o síntomas. Bueno, vamos a ver el ejemplo para entender de qué manera actúa la histamina y la DAO, que es la enzima que nos ayuda a metabolizarla. Entonces, esto sería un organismo con deficiencia o déficit de DAO, o sea, déficit de esta enzima. Nos te está faltando la DAO. Yo empiezo a incorporar alimentos, quesito, bananita, naranja, son alimentos saludables muchos de estos. Entonces, ¿qué lo pasa? consumo. El cuerpo no lo puede metabolizar. Se desbordó. Esto va a sangre y en sangre, en la acumulación de los diferentes órganos, es cuando genera los signos o síntomas. O sea, se acumula rápido y empieza a generar estos síntomas. Consumimos algunos de los alimentos que ya vamos a desarrollar, se acumula la histamina y se desborda. Se desborda y ese desborde de histamina es lo que genera estas alteraciones. ¿Qué pasa si tenemos la DAO funcionando bien? Bien, entonces, si tenemos la DAO funcionando bien o la podemos aplicar, porque esto es importante, no es como, bueno, no la tengo y dejo de comer alimentos simplemente. ¿Existe? A ver, te hago un paréntesis, porque yo veo acá todos alimentos, muchos son saludables. Un montón son saludables. Por eso es importante poder ir al diagnóstico, porque son alimentos del día a día, son alimentos nutritivos y muchas veces la opción es simplemente dejar de consumirlos y en realidad eso a largo plazo tampoco es sostenible. Por ejemplo, acá en rojo, en este semáforo, están los alimentos que posiblemente se relacionen con estos signos o síntomas que mencionamos. O sea,
Después de consumir este tipo de alimentos, pueden llegar a aparecer entre el día y los 2 días los signos y Cítricos, síntomas. Cítricos, banana, o sea, súper saludable. Mandarina, naranja. Acá tenemos la representación de lo que son los lácteos, el yogur, los quesos porque están fermentados principalmente, embutidos. El vino, embutidos, todos los que sean pescados congelados, sobre todo pescados grasos, por ejemplo salmón, también generan acumulación de histamina en el organismo. Chocolate. El chocolate, bueno, obviamente todo lo que es chucrut, fermentado, soja, también genera mucha acumulación. Entonces, ahí sí, en este caso, si yo no tengo esta enzima y consumo estos alimentos, me va a pasar esto. Se te va a desbordar y aparecen los síntomas que mencionamos. Ahora, si tu enzima está funcionando bien o si la aportás en forma exógena, porque podés, si esta enzima no funciona bien y estás en esta situación, vos podés aportar la enzima, que esto es la gran revolución o el gran cambio que hubo en el manejo de la histaminosis, porque podés aportarla, esta enzima se llama daosima, aportás daosima y te va a ayudar a tener la enzima que te está faltando. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa con tu organismo? Cuando podemos incorporar la daosima o tenemos buen funcionamiento de la DAO, esta enzima, yo voy consumiendo este tipo de alimentos que dijimos, la histamina no es que sea mala, pero mirá, mi cuerpo la puede ir digiriendo, no se genera acumulación. De a poquito el cuerpo la va procesando. El problema es cuando está en exceso por no poder metabolizarla. Entonces, en estos casos sí no vamos a ver los síntomas, por eso no es que es una patología que decir tengo que vivir con eso, sino hay un montón de manejos que se pueden hacer desde la alimentación, desde la suplementación para poder tratarlo y mejorar esta sintomatología. Sabemos que desde la suplementación podemos aportar la enzima, aportamos directamente daosima y ya mejoramos nuestro nivel de enzima DAO que tenemos. Desde la alimentación, ¿restringimos algo estos alimentos que están en rojo e incorporamos los que están en verde? Mira, en realidad se manejan de diferentes formas. Esto te va a ayudar además, este semáforo que te voy a comentar, más allá de que te ayuda a mejorar los síntomas y va a acompañar el tratamiento de la daosima, también puede servir como diagnóstico. ¿Por qué? Porque si yo hago una prueba con estos alimentos, principalmente en rojo, en naranja, o sea, los alimentos que generan mucha acumulación de histamina, y voy viendo la evolución de los síntomas, cuando los elimino completamente, lo que debería pasar es que yo mejore los síntomas. Entonces, eliminar estos alimentos o disminuirlos nos va a ayudar a dar un diagnóstico o una relación de que puede ser por déficit de DAO. Ahora, una vez que tengo ese diagnóstico no puedo vivir toda mi vida sin consumir frutas. Entonces, lo que hacemos es, sí, todo lo que sean altos, lo que esté en rojo, estos que mencionamos recién, reducirlos, comerlos esporádicamente, acompañado con la daosima y priorizar todo lo que sean, por ejemplo, pescados más frescos o todo lo que sean carnes y proteínas frescas porque el congelado acumula la histamina. Por ejemplo, todo lo que es arroz, evitar el gluten, pero sí otros tipos de cereales, por ejemplo, la quinoa, la harina de arroz, el cuerpo los tolera mucho mejor en estos casos. El café puede ser negro, evitar quizás, por ejemplo, el exceso de lactosa. O sea, ir buscando variantes, priorizar más los alimentos que sean bajos en histamina, pero sí, sin problemas, se pueden consumir en pequeñas cantidades, de a poco ir haciendo la progresión, hasta que el cuerpo vuelva con esta suplementación de daosima a metabolizar bien la histamina. Se puede mejorar. Una vez que lo tenés identificado, lo importante es que hoy hay herramientas en Argentina que te van a ayudar desde el plan alimentario, adecuado para este caso, más la suplementación con daosima, a mejorar y disminuir esos síntomas que alteran la calidad de vida. Creo que es un tema difícil, pero con este ejemplo lo llevamos a algo fácil. Muchas gracias, Delphi. Vamos a la mesa y vamos a desarrollar este tema, Gaby, de la claudicación intermitente. Sí, muy frecuente la claudicación intermitente. Es un problema que, para explicárselo a la gente que está del otro lado, hagamos que el motor necesita nafta y son, por ejemplo, nuestros pies. Sí. Hay una obstrucción en las arterias por donde llega esa nafta, vamos a decir, nuestra sangre, y eso genera un dolor típico en las pantorrillas. Esto es el problema arterial clásico del paciente tabaquista, muy frecuente. Nosotros llamamos en la clínica médica el paciente panvascular, que tiene mucha patología vascular, infarto, tabaquista, que tuvo algún tipo de ACV. Bueno, es muy frecuente que camine 3-4 pasos
y le empieza a doler la pantorrilla. Y cuando le empieza a doler, frena y ve se hace el vidrieras. desentendido. Claro. Por eso es el síndrome del mirador de vidriera. Exactamente. Se hace el desentendido, se queda mirando, espera que pase Que y sigue. empieza a restablecerse un poquito el flujo y sigue. Así que Pero no hay que dejarlo, No. o sea, es un tema que no lo tenés que dejar pasar por alto. Totalmente. Porque te está marcando lo que mencionaba el doctor Lappmann. Podemos estar hablando de un paciente panvascular. Entonces, esto es simplemente una alerta para generar consulta. Pero Sí. hay un test, Vamos hay a hacer algo un que test. puede ayudar a identificar a quién le estamos hablando. Sí, por ejemplo, vamos con la primera pregunta del test. Si te da positivo, amerita más que nada la consulta, ¿no? ¿Quién lo ve esto? Cardiólogos y también cirujanos vasculares periféricos. ¿Sentís dolor o pesadez en las pantorrillas al caminar? Es muy importante saber esto porque es el síntoma cardinal de la claudicación intermitente, el síndrome de mirador de vidrieras. Número 2. ¿Ese dolor desaparece cuando frenás? Porque también puede haber un dolor de pantorrillas, Milton, que sea otro tipo de causa, que no desaparece incluso cuando frenás y quizás es un tirón o algún tema, digamos, muscular. O sea, acá es muy característico el dolor en la pantorrilla y que cuando freno se mejora. Exactamente. Número 3. ¿Tenés frialdad en los pies o las uñas te crecen lento? Es muy clásico ver también incluso a veces cianosis, que no hay una buena perfusión periférica. Es importante verlo. Número 4. ¿Tus piernas se cansan más que antes? Esto es muy clásico. Es muy importante también saber los antecedentes de la persona, si tiene colesterol, porque ¿qué es lo que se deposita ahí? Colesterol. ¿Qué es lo que se deposita? El tabaquismo que genera el daño del endotelio, los hábitos nocivos permanentes que dañan el endotelio y generan claramente una obstrucción que va siendo muy paulatina hasta que en un momento puede haber una obstrucción arterial aguda, que es un cuadro clínico de preponderancia, una urgencia quirúrgica puede ser. Así que vamos a darle unos tips, a ver cómo le digo. A ver, ¿cómo le digo? A ver, Estas preguntas de acuerdo a lo sí que nos diste a esto que te planteó el doctor Lappmann, es la respuesta. Si hay más de 2, Ya está. hay que hacer un control vascular. Esto es importante, porque la idea de este tipo de test y de estos mensajes es generar la consulta. Estamos hablando de un cuadro que afecta a cerca del 15-20% de los mayores de 60 años y que aumenta en 5, en 6 veces el riesgo de accidente cerebrovascular y el riesgo de infarto. Pero que si lo detectamos y tratamos a tiempo, eso lo reducimos. Totalmente. Hacer un ecodoppler probablemente, utilizar las caminatas programadas, muy importante, bajar los niveles de colesterol, dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol, mejorar el consumo de fibra y si tenés sobrepeso, obesidad, bajar esos kilos que quizás te estén generando también presión y bueno, y consultar con tu médico y a prevenir el síndrome de mirador de vidrieras, ¿no? Clarísimo, doctor Lappmann. Ansiedad. Ansiedad Esto con el licenciado Marcelo Rabino. es una nota que me produce un poco de ansiedad, pero ¿saben cuánta gente padece de este problema mental? Tiene un número. 300 millones. 300 millones hoy se calcula que tiene la gente este trastorno y es más, después de la pandemia aumentó un 25%. Perdón, posta de pregunta en serio. ¿Hay una diferencia entre ser ansioso y tener ansiedad? O sea, vos estás hablando de la patología, o sea, de salud mental. Está bueno, ahora vamos a ver la diferencia. Totalmente, porque si tomamos ser ansioso, yo no tengo duda que hay muchísimo más todavía. De 80% de la población mundial. No, está muy bueno ver cuál es el límite entre lo que sería un trastorno o lo que es la ansiedad, que es, la verdad, una emoción totalmente normal y común que todos pasamos, donde siempre se activa cuando hay una situación que se percibe, no que es real, se percibe que es estresante o peligrosa, ¿qué termina ocurriendo? Que directamente el cerebro le dice al cuerpo, hay una situación de peligro, tenés que adaptarte frente a ese momento, ¿no? Es como si fuera una alarma. Que está bien que existe esa alarma, porque frente a un peligro puede ser que viene un camión, se activa la alarma y uno se prepara frente a esto. Que básicamente, ¿qué sería prepararte? Que tenés
una palpitación mucho más rápida, la respiración es como que uno se prepara por una situación que siempre se dice que es de ataque o huida, pues viene de la época de las cavernas donde estaba justamente el sistema límbico, todo el cerebro límbico que te prepara para defenderte. Hasta ahí estaba muy bien, una situación de peligro, se activa la alarma. Pero ¿qué pasa cuando esto no existe y de pronto ves que de golpe, frente a un objeto que no es real, solamente por imaginarlo se activa la alarma? Empezamos a tener todos estos síntomas como si uno estuviese frente a una situación de peligro. Entonces, cuando uno habla de qué sería, entre comillas, el límite, es cuando de pronto es exacerbada la respuesta. Cuando uno dice, pero para, no era para tanto. O cuando se sostiene el tiempo. O cuando empieza a afectar tu vida cotidiana. Y hasta voy a hablar de algunos, es más, les voy a preguntar a ustedes, ¿hay algo que en general a ustedes les produce ansiedad? O sea, esa sensación donde es como que tu pensamiento está pendiente de que algo puede ser ocurrir. No, la tostadora. Esperar que el pan salga de la tostadora. Pará. ¿Cómo la tostadora? Claro, esperar las cosas me genera ansiedad. Como que no puedes esperar. Bueno, Claro, pero acá creo que va más allá. Por ejemplo, los partidos de Atlanta me generan ansiedad, me da... Pará. Atlanta Igual, es más genera normal ansiedad. lo de ella porque... ¿Por qué más normal vos ya lo de sabés ella? el resultado, ya se ¿Cómo van a sé? perder. No. Vos te vas a producir ansiedad. Puntero. Pero Puntero de la Primera Nacional. Puntero. hay algo que es interesante, que hay distintos tipos de ansiedades. Una de ellas es lo que se llama la ansiedad, digamos, más generalizada. Yo tengo una amiga que se llama... Mejor no lo digo, porque yo voy a ver el programa, que se va de vacaciones y ya está preocupada que cuando vuelva no haya tránsito. Claro. O sea, cuando hablamos de algo generalizado, significa que la gente se preocupa. ¿Pero eso es normal? No. En realidad, repito, cuando es algo que sostiene el tiempo y es algo que no te permite disfrutar, no es normal. Cuando no te permite disfrutar, no es normal. Después, bueno, están los trastornos, obviamente, de ataque de pánico, que en algún momento esto se habló justo en el programa. Y Pero la también... irritabilidad del enojo se relaciona a la ansiedad, esta sensación de esta alerta que vos tenés y uno empieza a estar más... Bueno, y si uno está... Es como el tipo que se levanta a la mañana y dice, seguro que hoy hay algo malo me va a ocurrir, seguramente que alguien me va a perjudicar. Entonces un tipo está todo el tiempo tensionado a que algo sucede y termina ocurriendo lo que se llama la profecía autocumplidora, porque vos estás tan pendiente que puede ser ocurrir que lo terminás generando y después justificás de que hay que seguir siempre en estado de alerta. Después hay algo que es muy común, que son las fobias. Por ejemplo, yo tengo una hermana que era comisario a bordo y tiene trastorno, o sea, tiene fobia a volar. Hay mucha gente que tiene miedo a volar. Entonces es muy común que hacen un programa donde se van preparando frente a este tipo de situación, que repito, lo que es interesante es que no hay ningún objeto real, ningún elemento real que provoque esto. Después está la gente que tiene, ahí está, pensamientos obsesivos, que está todo el tiempo rumiando. ¿Les pasa a ustedes? Puede ser. Algún tema uno se queda ahí. Bueno, ahí está, pero ojo, es cuando esto se hace repetitivo o gente, por ejemplo, me acuerdo en su momento mi hija, estoy pensando qué problemas tengo en mi familia. Mejor no digo nada, que de pronto... Mejor no digo nada. No. Es como que si de pronto iba caminando... Marca es transparente, cuenta todo real. Todo lo que nos dice es real. Después tengo problemas cuando vuelvo a casa, pero por ejemplo, si va caminando y tiene un pensamiento negativo, algo malo le puede ocurrir, ¿sabes qué hace? Vuelve 3 pasos para atrás. ¿Está bien? Es un comportamiento, es un TOC. Para evitar que venga ese pensamiento. Porque es que vivís en el futuro todo el tiempo, vivís en lo que puede pasar. Pero siempre es negativo, siempre están pensando que algo negativo puede ocurrir, entonces empiezan a desarrollar estos mecanismos como que, bueno, si yo vuelvo para atrás y no pienso lo mismo, no va a ocurrir. Entonces, imagínate una persona que está todo el tiempo viviendo esta situación de peligro. Ahora, ¿qué termina ocurriendo? Que, claro, empezás a tener tantos miedos que empezás a poner mecanismos de defensa y te terminas construyendo una cárcel. Porque estás todo el tiempo pendiente a que no te pase algo, te vas cohibiendo y que termina ocurriendo que terminas atrapado en tus propios temores. Dame algo para solucionar si me pasa esto, que este sistema de alerta se me fue de las manos y lo tengo cuando no tengo el camión enfrente. Lo primero es tenés que ver este programa. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso sí. ¿Está bien? Bueno, y la verdad es lo que hay que hacer es tomar contacto con un profesional. Hoy todo lo que se llama la terapia conductuales funciona muy bien, porque acá hay 2 cosas. Uno es cómo trabajar en manejar los síntomas y después está el tema de cuál es la causa por la cual a vos te ocurre esto. ¿Está bien? Es muy importante, estamos hablando de 300 millones de personas. Entonces, lo que hay que evitar es quedar atrapado en esto y algo muy importante. Hoy la gente, a través de las redes sociales, esto se hizo viral y la gente se autodiagnostica mirando las redes. Es una locura.
porque uno cree que porque lo que vio, a mí me pasa lo mismo y me como las uñas. Y tal vez no es ese concretamente el diagnóstico. Es más, el 60% dilata la consulta profesional porque cree que porque lo ve en las redes sociales y porque de pronto vio que tenía algo similar, que era solamente un síntoma, ya está. Yo ya sé lo que tengo, voy a hacer lo mismo que lo que estoy viendo concretamente en la pantalla. Una locura. Es más, hay muchos cantantes conocidos que han tenido, por ejemplo, ataques de pánico, que han suspendido shows. Y vos decís, pero no puede ser. Sí, nos afecta a todos. Por eso digo que lo que hay que hacer es consultar con un profesional. Y repito, hoy hay terapias que te permiten manejar esto para poder disfrutar y evitar esos temores que son más, la verdad, están más en tu cabeza que en la realidad. Muchas gracias, marca registrada Marcelo Rabinovich. Y vos sos el principal protagonista de ADN Buena Salud. Con tus preguntas, las mandás al número de WhatsApp que aparece ahí en pantalla o a las redes sociales. Te quiero ver, te quiero leer. A ver. Soy Gladys. ¿Cuán beneficioso es el consumo de coco? ¿Lo puedo tomar en el mate? Una persona con colesterol HDL bajo, ¿puede? Bueno, por acá vamos a dar respuesta junto a la licenciada Delphi Zimmerman. Primero, si tiene real beneficio el aceite de coco. Pregunta por el aceite de coco. El porque consumo no entendí de coco. Por eso. Coco. Claro, bueno, en realidad depende un poco de eso. A veces el aceite de coco lo que tiene es que es la concentración de esa grasa, no tiene tanto aporte de sabor, sino que es más un método de cocción. Ahora, el coco rallado sí está muy bueno porque es una grasa saludable, pero que tiene un sabor propio, natural, dulce. Entonces, es un muy buen reemplazo, por ejemplo, para ponerle al mate o para usar en una preparación, en un pancake, en tu yogur, evitar el exceso de endulzantes artificiales, azúcares o edulcorantes artificiales y de una manera natural, con aporte de saciedad, con aporte de nutrientes y hasta mismo a veces consistencia, se puede usar en reemplazo de harinas, usar el coco rallado. Así que para el mate está súper bien, lo único, ojo, porque rompe el ayuno, pero si ya no estás en ayuno, es una muy buena alternativa. Y mencionaba los niveles de HDL, colesterol, que es el colesterol bueno. Este aporte de coco no lo va a modificar. No, puede tomarlo de la forma que lo indicaba la Nutri, pero no le va a modificar, en ese caso, el perfil lipídico, ni en el colesterol bueno, ni en el colesterol malo, de esa manera. No es una herramienta para el control del colesterol, Totalmente. ni una herramienta beneficiosa en sí a nivel de salud como aporte específico. Sí, puede ser en su momento como algún reemplazo de algún otro tipo de grasa peor. En cocción. Vamos con más preguntas que llegan al número de WhatsApp que aparece en pantalla. ¿Es difícil adelgazar con dieta cuando se tiene hipotiroidismo? El hipotiroidismo, que es donde la glándula tiroides, las hormonas, está funcionando con un freno de mano, funciona menos, entonces esas hormonas que libera, la tiroxina que libera la glándula tiroides, no es tan efectiva. No es causa de obesidad y sobrepeso, pero si hay un hipotiroidismo, suele haber mayor dificultad en el descenso de peso. Sí, claramente también hacer un perfil lipídico, ver una ecografía de tiroides, evaluar bien el caso clínico para ver la dosis y también la suplementación y el tipo de alimentación, ¿no? Sí, obviamente que la alimentación en estos casos sí tiene que ser una alimentación a un buen ritmo metabólico, o sea, no dietas restrictivas, no evitar alimentos, o sea, no pasar muchos periodos de ayuno porque eso enlentece en sí el metabolismo más allá del diagnóstico. Lo importante es el manejo con tu endocrinólogo para ajustar la dosis de la medicación, que es la hormona tiroidea, que seguramente te están indicando, y más allá de eso, siguiendo las pautas vas a tener los mejores resultados para el descenso y el control de peso. Hay más preguntas que entran al WhatsApp. Mi hija tiene 28 años, es celíaca y tiene SIBO. Ahora le dijeron además que es resistente a la insulina. ¿Qué dieta debe tener? Primero, una dieta obviamente sin gluten. Sin gluten. Una dieta sin gluten, sin duda. Después para la parte del SIBO, del sobrecrecimiento ¿Qué bacteriano. es? Vamos a explicar qué es el SIBO. El SIBO es sobrecrecimiento bacteriano. En realidad es cuando las bacterias que tienen que estar en el intestino grueso, porque cumplen una función ahí de fermentación, migran al intestino delgado generando molestias, gases, distensión, cambian el ritmo evacuatorio y todo eso obviamente genera mucho malestar en las personas. Se suele tratar con antibióticos como para matar estas bacterias malas,
Después se suelen dar probióticos para volver a recuperar la microbiota y se acompaña con una dieta, sobre todo el primer mes de tratamiento, y esto es importante, la dieta del SIBO, que se llama dieta FODMAP, baja en ciertos carbohidratos fermentables, no se hace de por vida, porque es muy baja en fibra y termina teniendo consecuencias. Se hace por un periodo de un mes y medio, acompañando el tratamiento. Y ahí te van a hacer bajar ciertos alimentos, principalmente también está el gluten, la lactosa, muchos fermentados, entonces va de la mano a la dieta celíaca. Y en el manejo de la resistencia a la insulina, le vamos a indicar una alimentación de bajo índice glucémico. Sí, algo que es interesante en los pacientes con celiaquía, que una vez que empiezan la dieta libre de gluten, claro, empiezan a subir de peso. Por eso aparece la insulinoresistencia también, porque cuando empezás a absorber, empezás a generar mayor aumento y absorción de los nutrientes. Yo creo que ahí es fundamental el ejercicio, la alimentación, ¿no? Mucha proteína, que además no tiene ninguno de los tres, o sea, no tiene ni alto índice glucémico, no tiene fermentados y no tiene gluten. Así que una buena pollo, huevo, quesos, pescados libres de gluten va a acompañar muy bien. Seguimos recibiendo preguntas, ustedes la dejan en el número de WhatsApp que aparece en pantalla, estamos tratando que entren muchas. A ver, no me gusta el gimnasio, pero practico pilates y camino. ¿Está bien? Soy Mirta, está perfecto. Está perfecto, me parece que está muy bien. Nada más, Pilates es un ejercicio que trabaja la fuerza corporal con nuestro propio peso y no siempre hay que asociar la actividad de fuerza con levantar 70 kilos en el gimnasio. Así que es súper válido y también va a tener muchos beneficios. Te mejora la predisposición, digamos, baja la ansiedad, así que qué bueno que la gente haga algo. Cualquier tipo de actividad suma y es positivo. No tiene que ser gimnasio, no tiene que ser pilates, no tiene que ser natación, no tiene que ser tenis, no tiene que ser salir. Es la que te guste a vos. Perfecto. Cualquiera va a tener un impacto positivo en tu vida. Y siempre marcamos esto, lo aeróbico y la fuerza, que no hay que dejarla de lado. Se puede hacer y complementar porque esto va a tener un impacto en nuestra salud a nivel general. Y hoy sabemos que la actividad física es el factor fundamental para una longevidad saludable. Totalmente. La actividad física es la vacuna del siglo XXI. El sedentarismo actual es, digamos, el tabaquismo actual. Se cree que una persona que está sentada de más de 5 horas equivale a fumar un paquete de cigarrillos. Mirá qué nivel de daño genera el sedentarismo. Y nuestro cuerpo nos premia por hacer ejercicio, porque nos da esos endocannabinoides, la dopamina, las endorfinas, así que realmente nos premia, nos da felicidad. Se nos está yendo la hora de ADN Buena Salud, vos seguís mandando tus preguntas, pero tenemos que irnos con frases finales. Esta se la escuché a un ansioso, decía, aprendí a estar bien estando mal. Aprendí a estar bien estando mal. Muy bien, Muy bien. Me encanta. Que me deja pensando. Seguí casado, seguí casado. Una frase que a veces... ¿Vos estás casado? Sí, saludo a Laura. Justamente, a veces lo que más me hiciste... Espera, a ver cómo era... Ah, ya sé. A veces lo que más temes es lo que más necesitas. ¿Cómo? Lo que más temés ¿esa es tu es mujer? lo que más necesitas. Lo que más tenés Y es después voy a lo que hablar con más mi psicóloga necesitas. que me quiso hacer un truque con Delphi. Lo vamos a estar en otro programa. Eso lo resuelven No, después no. del programa porque ya nos tenemos que ir. Se acabó el tiempo, pero nos volvemos a encontrar siempre en televisión pública para saber mucho más. ADN Buena